del que quizá pensábamos, o sea, es como del 500, 400 después de Cristo hasta la fecha, entonces ya son como unos 1500, 1600 años que existió el árbol de Navidad. El hecho de que sea rojo y que la Navidad sea roja ya es un tema comercial que empezó a Coca-Cola, pero al inicio todo era como relacionado con verde de la naturaleza. Después de este paréntesis curioso, sigamos al por qué empezó en esta zona de África, de Etiopía y de Armenia, porque exactamente, si hubiera empezado un poco antes esta corriente, o no a la caída de Roma, estaríamos hablando de que Roma siempre habría sido el centro neurálgico de este pensamiento. Pero como les expliqué antes, Roma empezaba a caer porque los pueblos del norte empezaban a hacer inmigraciones a la zona, y toda esta zona de aquí, que es Europa Central, empezó a ser foco de esas migraciones. No asimismo esta zona que les tengo aquí de rojo, por lo que esta zona de rojo fue el mundo temprano del paleocristiano o cristiano temprano, muy bien, ya que estos no fueron afectadas por las migraciones, por lo tanto no hubo guerra, no hubo conflicto, y el pensamiento se pudo desarrollar sin trabas, sin que hubiera conflicto. Y eso, uno de los lugares principales es aquí en Etiopía, que lo vamos a ver. Se llama Debra Dam. ¿Habían escuchado antes de este lugar? Que lo dudo mucho porque es dejado fuera de los libros de historia muchísimo, o sea, no se les da ni siquiera mención del mismo como uno de los primeros lugares donde se empezaron a hacer dedicadas 100% al pensamiento de la corriente cristiana. Entonces, de Bradamo está aquí, les digo, Etiopía, este es Arabia Saudita, toda esta zona de aquí, este es Sudán, este es el último país que se hizo que se llama el Sur Sudán, que es esta zona de aquí, y Etiopía aquí. Debra Damo se encuentra muy cerca, aquí lo vemos aquí, entre Eritrea, que es este pueblo que antes era italiano, bueno, dominio italiano, y Etiopía. Dato curioso de Etiopía, por si no habían escuchado. Etiopía es, a excepción de la Segunda Guerra Mundial cuando fue invadido por Italia, es el único país africano que nunca perteneció y no fue colonia de ninguna nación europea. Entonces, Etiopía siempre fue un lugar como con cierta ideología, cierta importancia y siempre tenacidad, y lo demostramos aquí también como fueron de los primeros en decir, yo quiero esta nueva religión que sale y la vamos a hacer de todo el lugar. Bueno, esta iglesia está muy curiosa porque tú dirías, una iglesia la relacionamos con ciertas características y esta iglesia está en la cima de una meseta. Una meseta es una formación montañosa, pero en lugar de terminar en pico, termina como en una mesa. Entonces está horizontal y arriba de esta meseta estaba la iglesia y el pequeño pueblo. Entonces le daba una seguridad porque no teníamos que tener una fortaleza, de hecho ahorita lo vamos a ver, y tenías una vista increíble, ¿no? Entonces estaba ubicado en una meseta alta, la iglesia con el pequeño pueblo y accedías por el acantilado. No había un camino, no había otra forma de subir más que escalando. Esta es la vista de Debra Damos. Si tú vienes en el camino desde Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, al fondo se ve esta meseta que vemos ahí y arriba está la primera iglesia y una de las primeras poblaciones dedicadas a ello. Esta es una imagen aquí, arriba en este círculo, donde unas personas arriba te mandan estas sogas, te atan y te empiezan a subir para poder llegar al pueblo. Digo, es algo complicado. El pueblo ya es deshabitado, ya es solamente unas pequeñas zonas habitadas. Entonces tienes que subir por la escalonada. No hay necesidad de fortaleza, ya que el mismo acantilado es fortaleza y tienes una vista increíble. Y aquí les va una pregunta que quiero que me respondan. Al ser el primer lugar que iba a tener una iglesia dedicada a este pensamiento, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo diseñas una iglesia que, por ejemplo, ahorita el ejemplo absurdo que les dije, la pizza? ¿Cómo haríamos una iglesia dedicada a la pizza? ¿Cómo se hace? Quiero esa pregunta que me la respondan. Juan Manuel Arellano, tú eres ¿qué dijiste, Chin? Tú eres una persona que está se está cayendo el Imperio Romano, tú estás en una zona donde no hay migraciones, estás en Etiopía, en esta zona que se llama de. Y llegas a esta meseta, estás sentado,
ya eres el rey, pongámoslo así, y acabas de decidir que ahí, en ese lugar, la nueva religión que va a regir toda la zona es el corriente cristiana, y tienes como objetivo o se te encarga realizar una iglesia dedicada a esta religión. ¿Cómo haces una iglesia cristiana? ¿Cómo la harías? Bueno, con esta corriente Pues de yo creo pensamiento. que primeramente dedicarlo a la corriente cristiana, me tendría que informar de toda la religión, pues, y pues yo creo que sí habría como la Santísima Trinidad y ese tipo de cosas, no sé, me imagino tres cúpulas, una dedicada a cada una de ellas, es que Puede ser. obviamente para mucha gente, grande, para que pueda entrar la gente a dar culto, y, y muy iluminada, no sé, sería lo que se me ocurre. Ok. Ok, esa es una buena y son buenas cosas que después vamos a ver cómo la gente empezaba a hacer esta reflexión de cómo debería ser una iglesia. Porque acuérdense que aquí venimos, yo sé que ahorita esta pregunta va a ser un poco influenciada porque ya tenemos nosotros cierta noción de cómo debería ser una iglesia, ¿no? Llegamos al centro de una ciudad y vemos las catedrales, vemos las parroquias y ya tenemos esa idea de cómo es, pero pónganse en el zapato de ellos, donde vienen de una idea de ya los vimos, como vamos en la clase, de los templos griegos, de los templos, después los etruscos, que tenían tres, ¿se acuerdan? Que tenían tres en la parte de atrás porque empezaron a ver a Dios como tres partes. Y bajo esta idea, Roberto Saucedo, dime, tú, en la misma situación que Juan Manuel, en la que estás en esta época donde vienes de este tipo de pensamiento griego, etrusco, romano, etcétera, y te toca a ti una nueva religión que se llama cristianismo. ¿Cómo haces o cómo harías tú la iglesia que te toca hacer de las primeras? Va a ser la primera iglesia cristiana. ¿Cómo la harías? ¿Qué representarías? ¿Con qué lo relacionarías? ¿Qué edificio tomarías existente para reflejarlo como iglesia? Pues, siendo así, pues ya llevo unas, ¿cómo se llama? Griego y todo eso. Ocuparía algo de todo para poder hacerlo más o menos. ¿Algo de qué, perdón? Algo de todos los templos que habíamos visto. Agarrarías como para más o menos ir tomando y lo adaptabas. Es una Adaptarlo buena a una respuesta. sola. Es una buena, Roberto. Muy bien. Vamos. ¿Quién? ¿Dónde están? Déjenme, porque otra vez me pusieron. Déjenme ver si puedo poner más. Ah, no, ya están todos. ¿Dónde está Montserrat Martínez? ¿Andas por ahí? Creo que es de las que escribe, que no sirve el micrófono. No me acuerdo. Sí, bueno, ahorita regresamos contigo. Diana Laura. Diana Sí, Laura Torres profe. ¿andas por ahí? Hola, Diana. Hola. Oye, tú, bajo esta misma situación que tus compañeros, ¿cómo harías tú la primera iglesia? Pues primero me basaría cuánta gente hay y pues las que irían, me imagino, porque pues en sí no todos van. Sí, puede ser. Que Y solo haya dos. sí, ya de ahí me ubicaría más o menos qué tan grande podría ser. Ok. Y pues no sé, igual checaría los gustos. Ok, sí, como para atraer, dices, para que Ajá, sea atractiva de traer a los que quizás no estaban dentro de. Muy bien, ajá. gracias, Diana. Si se fijan, tenemos comparaciones diferentes. Diana nos dice, depende de la cantidad de personas y quiero atraerlos, porque puede ser que al inicio sea pocos, pero lo atrae. Esa es una buena. Me gustó mucho lo de su compañero Roberto, donde dice, pues si estoy en esa época, puedo agarrar lo que conozco y lo adapto a mi pensamiento. Y después Juan Manuel también lo que nos comentó de decir, voy a reinterpretar qué es mi pensamiento y cómo lo voy a plasmar en la arquitectura. Todas estas me parecieron excelentes porque ustedes ya están pensando un poquito ya como diseñadores, lo cual me da mucha felicidad y orgullo que lo empiecen a ver así, porque empiezan a abstraer
lo que es ser arquitectura, que es entender el problema y cómo reinterpretarlo. Me parece que van perfecto. En su momento, esto mismo pasó. Entonces, sí adaptaron lo que hizo Roberto, sí pasó, y ahorita lo vamos a ver, la siguiente diapositiva, como 2, 3. Vamos a ver cómo sí hicieron exactamente lo que dice Roberto, que es agarrar unos templos griegos y adaptarlos al nuevo pensamiento. Que si se fijan, es el modus operandi de todas estas nuevos pasos de cambio de pensamiento, donde agarran, por ejemplo, el etrusco agarró el griego y lo adaptó y lo dividió en 3. Los romanos tomaron todo lo de Grecia y lo adaptaron a su pensamiento. Pues igual va a ser esta arquitectura paleocristiana. Muy bien, vamos a empezar. Pero una de las cosas con la que primero quisieron relacionar, porque eran los edificios que ellos veían como de la nobleza, como de lo inalcanzable, lo alto, eran los palacios. Entonces, en este mundo africano no era tan relacionado al mundo helenístico, que helenístico es Grecia, o romano. Entonces no tenían esta idea de las columnas, de este tipo de templos como los etruscos sí tuvieron cercano, sino que ellos tenían los de los palacios, donde vivía, perdón, el gobernante o la persona más importante. Entonces, si la nueva ideología que estaba forjándose, que se estaba cocinando aquí, hablaba de una persona que era la más importante, que era como de un rey que venía y salvaba, su idea es, bueno, esto ya lo hicimos, hacerlo como un palacio. Yo sé que esto a primera vista dicen, esa casa la he visto aquí a la vuelta, pero en su momento este tipo de construcción reflejaba lo que es un palacio. Vean el hecho en África de tener estas columnas, este material y este diseño. Si se fijan aquí, vean la puerta y tiene este trabajo de madera, después tienen estos elementos circulares, todo eso muy, muy ornamentado, muy, muy cuidado. Era el equivalente al palacio, porque si estas son las casas, imagínense si no le están dando la importancia a esta casa. Entonces, esta casa deja de ser como tal una casa, sino se convierte en este templo de la nueva religión. ¿Por qué? Porque se le da la importancia de. Entonces, al principio ellos decían, no, pues, ¿cómo hacemos una iglesia como tal? No tenían tanto ellos la relación con los griegos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como si fuera el edificio más importante de todo el asentamiento, y así lo hicieron. Entonces, porque se supone que bajo esta ideología ahí mora la persona, lo más importante, lo más alto. Entonces, esa fue la de las primeras iglesias que existían. Entonces, no es esta que relacionamos a veces. Y el expansionismo de esta ideología empezó aquí, en Etiopía, Armenia, Constantino, y después pasó a Roma. Entonces, estos son los lugares de origen. Y estos puntos oscuritos que vemos aquí, como este norte de África, esta punta, fueron donde se empezaron a expandir y empezaron a crecer y crecer y crecer hasta ser la zona azul, que es como la ideología empezó a ser así. Como muy bien nos dijo nuestro compañero Roberto, ya al llegar a Roma, donde ya está Constantino dijo, nosotros sí conocemos los templos griegos, conocemos los templos romanos, como se acuerdan el templo de Júpiter y todos los que tenía Roma dentro del foro y todo eso, pero son de diferente ideología. De hecho, representaban en su momento lo contrario, el enemigo a vencer, podría decirse, ¿no? La religión enemiga, que tenías que hacer menos para poder hacer más importante la tuya. ¿Qué nos comentó algo? Ah, Alfredo se quiere volver a unir. Muy bien. Y déjenme, les pregunto a ver qué tanto recuerdan. Alfredo Lara, ahorita que acabas de regresar. ¿Qué onda, Alfredo? ¿Andas por ahí? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué era lo que si destruías la moral de la ciudad? ¿Qué Era parte de... Uh-huh. el altar. Exactamente, muchas gracias, Alfredo. Entonces, de las primeras cosas que hicieron al adaptarse ya al cristianismo como la nueva religión, fue destruir los altares literalmente piedra por piedra. Es el lugar que más golpearon, que más deshicieron, los agarraron los altares y los tiraron al mar para que no pudiera ser, porque acuérdense que eso es lo que iba a debilitar realmente. Ya no tenían la posibilidad de hacer sacrificios. Sí, muy bien, Ala, aquí te esperamos. Pero sí empezaron
a existir edificios como este de Siracusa en Sicilia. Sicilia es... ¿Ubican Sicilia en Italia? Pues yo para ponérselos en el mapa. Es como la pelotita que patea... ¿Tú sí ves, Salvatore? ¿Salvatore? ¿Sí? ¿Mande? Sí, es como la pelotita que golpea la bota de Italia. Entonces, déjenme se los enseño. Este es Italia, imagínense una bota. Este es Sicilia, esta islita. Entonces, esta isla está aquí en Siracusa. Les pongo exactamente dónde es. Siracusa. Aquí está. En este pedacito, aquí en este lugar, está esta iglesia. De hecho, a alguien de ustedes creo que les tocó en su trabajo final, para que más o menos bueno, el trabajo parcial de esta tercera etapa. Entonces, esta iglesia es literalmente un templo griego donde simplemente le pusieron muros a las columnas que existían. Muy bien, acuérdense de este segundo trabajo parcial, como tenemos en el centro el pronaos, el naos, el opistodomo, y en las columnas perípteras vienen alrededor de este como cajita, podría decirse, que contiene como el dios, ¿se acuerdan? Que tenía la estatua del dios. Aquí lo vamos a ver en la planta más fácil. Entonces, si se fijan aquí, ya quitaron estas divisiones que antes teníamos aquí, quitaron estas divisiones, pusieron muros en cada una de estas columnas. Entonces, vean cómo las adaptaron y ya hicieron hicieron un muro totalmente aquí arriba. Aquí simplemente pues cerraron todo esto. Y es esta es la imagen de la Catedral de Siracusa. Hay muy pocos ejemplos como este, ¿eh? Este es uno muy impresionante por lo mismo, porque demuestra cómo sí lo adaptaron ciertos edificios, pero si se fijan es un poco como cuando ya pasó todo el relajo, porque si apenas estás tratando de cambiar el pensamiento, destruyes el anterior. ¿Cómo lo destruyes? El altar, sus edificios, sus templos, a más no poder. Si visitan Grecia, es uno de los lugares donde más está destruido los edificios. Muchos fueron reconstruidos, pero la mayoría de los edificios lo único que ves es el basamento y ves así como bases de columnas que quizás estaban ahí tiradas, pero la mayoría de estos templos griegos fueron destruidos en las aras de la cristianización para poder eliminar y erradicar este pensamiento, pero al final, si ya está un poco, ciertos edificios, templos griegos se adaptaron. Muy bien. Si se fijan, aquí adentro las columnas son totalmente dóricas y este es un templo 100% griego. Muy bien. Para todo esto, Roma empezó a caer y Roma dejó de ser la metrópoli de 1 millón de habitantes que estábamos hablando. ¿Se acuerdan que les dije más o menos, pues es como si toda la ciudad de Aguascalientes y Jesús, incluyendo Jesús María y San Pancho, como si todos nosotros fuéramos Roma? Y de repente, cuando empezó a caer Roma, pasamos a 30,000 habitantes. 35,000 habitantes más o menos tenía Roma en ese tiempo. Déjenme les digo, por ejemplo, creo que la Chona tiene más o menos eso, no tiene más. Entonces, imagínense, más chico que la Chona pasó a ser. ¿Se ubican aquí Encarnación de Díaz en los Altos? ¿Sí? O sea, imagínense de pasar de ser una ciudad como Aguascalientes, así con 1 millón de habitantes, incluyendo Jesús María y todo, así de grande, que cosmopolita, que llegó a ser Roma, pasando a ser a la mitad aproximadamente, o casi un poquito como Encarnación de Díaz. ¿Ok? Ese es un cambio muy, muy radical. Pero ¿qué pasa? Los edificios se mantuvieron. No es como que la ciudad se hubiera hecho chiquita y dejara de existir, no. Las construcciones, el Foro Romano, el Coliseo, todo seguía existiendo, pero ahora empezó este fenómeno que se le llama deshabitatio de Roma. Entonces, de ser Roma el centro del imperio, de ser el lugar central político, de pensamiento, la capital del mundo en su momento, imagínense el Washington, de repente pasó de ser un pueblo más y dejó en esto que es el deshabitatio. Y pasó de ser un centro político a ser un centro religioso. ¿Por qué creen que pasó a ser religioso si ya les dije que no fue
por ser las primeras iglesias. ¿Qué pudo haberlo hecho importante a Roma? Sé que esta está difícil, pero ¿qué se les antojaría que sea? Por ejemplo, Jair Martínez. Dime, Jair. Si Roma no es importante en esta época del cristianismo, porque no tuvo las primeras iglesias, al contrario, es un pueblo deshabitado, es en ruinas, como si estuviera convirtiéndose en un pueblo fantasma, ¿por qué crees tú que empezó a cobrar importancia como centro religioso? Pues empezó a cambiar el pensamiento, ¿no? Yo creo que empezaron a introducir varias religiones, o la que estaba en su momento en su apogeo, y pues por eso cambió el pensamiento de las personas, creo. Ok, sí, o sea, sí pasó eso, pero ahí no me dice el por qué Roma, porque eso no pasó no sé, en Turín, en el Lacio o en alguna otra parte de Italia. A ver, Iván, dinos tú una teoría que pudieras tener. Pues no sé, podría ser, por ejemplo, el mismo movimiento de la gente, ¿no? También la migración en este caso, por ejemplo, de las tierras santas ahora a Roma. Ok, sí, perfecto. Gracias, Iván. Fue exactamente por eso que, bueno, bien, Alan, qué bueno que ya regresaste. Ese mismo movimiento pasó, pero lo que no sabemos muy generalmente es el qué impulsó estas migraciones, estas peregrinaciones a Roma. Y eso fue el martiria. Martiria es este movimiento que se le llama a los mártires. ¿Saben lo que es un mártir? ¿Que a qué le llamamos mártir? Ajá, dime, Sara. Muy bien, muchas gracias, Salvatore. Pues exactamente, este pensamiento que es el ya dar tu vida en aras de un pensamiento, valga la redundancia, o sea, la idea de tú como humano sacrificarte para que esta idea siga adelante, siga expandiéndose y digas, lo hago por sacrificio a esto porque vale la pena, ese es un mártir. Entonces, esta muerte empieza a ser encontrada por estas personas con la ideología al encontrar, pues imagínense, llegas con la idea de la pizza a Arabia y pues te van a sacar a pedradas. Entonces, en este expansionismo hay mucha muerte dentro de los seguidores y esta muerte se ve como mártires. Entonces, varios de estos mártires encuentran su muerte en Roma, ya sea porque Roma, a pesar de estar en el deshabitatio, empieza a ser un lugar donde al final de cuentas era el más importante, donde están los templos abandonados, pero más grandes que en su momento existía. Muchos de ellos curiosamente mueren en Roma y se sepultan cerca de Roma o en sus alrededores. De hecho, este mapita que tienen aquí, todos estos puntitos son puntitos de los mártires más importantes. Y todos ellos, esta es la ciudad de Roma. Aquí está el mero centro. Y todos estos, se fijan, están en el centro de Roma. Acuérdense que aquí está el Palatino, donde se originó Roma. Todo esto es el Foro. Por aquí está, de hecho, actualmente el Vaticano. Y todo esto es la parte exterior. Entonces, estos mártires, vamos a entender un poco. Primeras sociedades. A ver, que sirva de repaso, porque esto les va a servir. Mónica Lisbeth, creo que tú eres escrita porque no funciona tu micrófono, pero si quieres, escríbemelo. Las sociedades primitivas, las primeras sociedades, ¿cómo veían a la muerte? O sea, se pintaban de ocre en rojo para relacionarse con... Mónica, ¿andas por ahí? Bueno, ahorita regresamos contigo. Kevin Ríos. Kevin. Pónganle en el chat que no nos abandone, si no voy a pasar lista a las 10 de nuevo. Kevin, a ver, siguiente. José Joel.
José Joel, ¿andas por ahí? No lo escuché. Veo que está abierto tu micrófono, pero no te escucho. ¿Alguien más lo escucha? No. No, profe, no se escucha. No. Ok, entonces si quieres ahorita regresamos contigo, José Joel. Cristian Esquivel, ¿andas por ahí? ¿Cómo? ¿Ya se fueron todos? Cristian, pónganle en el grupo, regresen, ya se dio cuenta. Cristian, ok. Cristian Patraca. Ahorita vuelvo. Muy bien, Silvia. Cristian Patraca, Jesús Giovanni. ¿Alguien? Aquí estoy, profe. ¿Qué onda, Jesús Giovanni? Sí, si quieres, ahorita vamos contigo, Alonso, también. Giovanni, dime, para la prehistoria, ¿te acuerdas que se untaban ocre en su cuerpo para hacer una relación con quién? ¿Cómo veían la muerte? Para ellos la muerte era un lugar muy como sagrado, era ese paso al otro mundo y lo veían así. ¿Y para qué se pintaban su cuerpo con ocre? ¿Para relacionarse con quién? Con sus deidades, me parece. No, ahí está un poquitito diferente. A ver si ahorita un compañero tuyo te ayuda a recuperar ese pedacito, ¿va? Okay. A ver, Alonso, gracias, Jesús. Alonso Franco, ¿con quién se conectaban en la prehistoria? ¿Con quién se conectaban al pintarse su cuerpo en color ocre? Con la tierra de ocre. ¿Con los dioses? No, si quieren déjenme paso por acá. Pero igual, gracias, Alonso. Déjenme ver. Acuérdense. Con los ancestros. Exactamente, ¿quién lo dijo? Bien, Heriberto. Bien, exactamente, muchas gracias. Déjenme les enseño aquí, sirve que lo recordamos todos, la muerte a través del tiempo. Primero, las primeras sociedades era la conexión con sus ancestros. ¿Se acuerdan que se tenían que poner el ocre para que los identificaran por el olor, y por el rojo vivo que significaba sangre, vida, etc.? Los egipcios, la muerte era para la élite solamente. Solamente los faraones podían acceder a una muerte del más allá porque ellos solo eran enviados de los dioses. El zoroastrismo era un doble entierro, ¿se acuerdan? Los védicos, de hecho, aquí para que vean, déjenme les paso esto para atrás. Ya. Los griegos era ir al Hades. Realmente el Hades para los griegos no era un lugar ni bueno ni malo como tal. Ya sé que en las películas actuales nos ponen como que el Hades es el equivalente al infierno y todo, y pues sí, pero no, porque técnicamente era un lugar como en medio, donde ibas tú como persona, pero nunca llegabas a estar en el Olimpo, porque en el Olimpo no ibas tú como humano. Ahí en el Olimpo moraban los dioses y punto, no los humanos. Después, los védicos, que son otros en hindú, creían en el retorno en los elementos de la naturaleza. Entonces, ya sea en forma de aire, en tierra o en algún elemento producido, en algún animal o ser vivo producido por alguno de los elementos de la naturaleza. Y el budismo creía en la reencarnación, pero en ninguna de las ideologías tenía lo que hasta ahorita creció, que bien nos dijo nuestro compañero Moroni, que es esta idea de ser un mártir, porque en ninguno de estos tú morías por esa creencia. En el que quizá tú dirías, no, pues quizá más o menos mueres, es en el de los griegos, ¿no? Donde tenemos la idea del cielo, que creemos que es el Olimpo, pero no es el mismo cielo que nosotros creemos en la cultura occidental, sino que ahí moran los dioses, tú no vas. Y el cristianismo creó un nuevo concepto humano que se llama el cielo, donde tú como humano puedes acceder con sacrificios propios. Entonces ya no es un animal, ya no es bla, bla, sino ya es sacrificios propios. Entonces es la primera vez en la humanidad de que tú ya puedes morir por tu religión. Entonces, se crea la idea del cielo.
antes el cielo, les digo, solamente moraban los dioses. Tú no accedías a ellos. Ellos estaban arriba y era un lugar donde tú no podías ir. Ahora, con unas sectas judías que adoptaron esta ideología cristiana, ellos dijeron, ¿sabes qué? Por sacrificios personales, tú puedes ir a ese cielo donde está Dios, donde antes con los griegos no se podía acceder. ¿Y qué conlleva eso? Todas estas peregrinaciones a estos lugares donde están los mártires necesitan un espacio para acoger. Ya sea, por ejemplo, si se fijan en San Juan, pues está la iglesia y pues necesitas un espacio, una plaza o todo para todos los peregrinos, ¿no? Este espacio lo adoptaron de lo que fue la basílica. ¿Se acuerdan que la vimos la clase pasada, pero como foro, como un espacio político? ¿Sí lo recordamos los de la clase pasada? Sí, ¿verdad? Que tenemos este espacio columnado, abierto y transparente, pero era su objetivo simplemente el jurídico, era de una corte, donde atrás estaba la imagen del emperador. Entonces, se adoptó este edificio porque era muy amplio, no era por otra razón, sino literalmente, acuérdense, Roma está deshabitado, entonces tiene edificios por doquier que ya no sirven para nada o ya están cayendo de importancia. Entonces, toman el edificio del Foro Romano, lo sacan de su ambiente que viene como en parte del foro, entonces lo hacen como su basílica, pero ahora con un enfoque religioso, porque pues grandes cantidades de fieles requiere dónde ponerlos y se necesita un nuevo espacio religioso. Acuérdense que tenemos la iglesia de Etiopía, pero ya en el momento de que ellos ya tienen una idea de toda esta arquitectura que ya se había desarrollado en Roma. Entonces se adopta la basílica del foro. Muy bien. Se saca de contexto, porque acuérdense que la basílica, al ser parte de un elemento de la política romana, de la vida social, venía a la par del foro, venía a la par del tabularium y todos los elementos que vimos en la clase pasada. Ahora, el edificio solo y se pone en cualquier lado, fuera de la ciudad, dentro, lejos, cerca, depende de donde estén los sepulcros de los mártires. Y era para albergar estos feligreses que iban. Entonces, tenía los elementos iguales, de hecho aquí los voy a poner, estos son los elementos. La basílica era abierta y ahora tenemos un nártex, que es esta parte de acá, que es la reinterpretación de lo que fue el pronaos. Ya ven, en el templo griego, antes de donde está la imagen, tenían una antesala. Después entras a la nave, que sería el naos del templo griego, y al fondo donde dice ábse, en esta imagen, que dice ábse, es el ábside, donde está ahora el altar y la figura religiosa ya del pensamiento religioso. Antes era el emperador ahí y ahorita ya no. Este es donde les digo que antes estaba, en esta zona de atrás, este es el ábside. Entonces, adoptaron 100% lo que es la basílica. Recuerden, estaba aquí arriba el techo plano, la nave central era de doble altura, ventanas para la iluminación en la parte superior y naves laterales con columnas. Muy bien. Y fue reemplazado por la imagen de cristiana. Entonces, esta basílica tiene las ventajas de que te alberga todos los feligreses que necesites y empiezan a hacer espacios para adoración del mártir relacionado con la religión. Aquí tenemos un ejemplo que es San Lorenzo Fori de Mura. Creo que también les tocó a alguno de ustedes. ¿Quién ya lo vio que le tocara ahorita? ¿No? Bueno, a uno de ustedes les va a tocar esta y es una de las basílicas primeras que se hizo en esa zona y esta fue diferente a la que vamos a ver que es más importante. Si se fijan esta puertita de aquí, este es el sepulcro de San Lorenzo, el mártir de que en su momento murió por la fe cristiana y se hizo al lado de este peñasco. Muy bien. Entonces, al lado de eso se hizo la basílica para poder seguir entrando y aquí estuvieron pues haciendo oraciones, adoraciones, etcétera, ¿no? Y fue en la parte exterior del Roma medieval. Esta es la imagen interior. Si se fijan, seguimos viendo el esquema de la basílica. Otra vez, ventanas arriba, techo plano, esta vez de madera, el ábside al fondo,
nave central alta y naves laterales por columnadas. Estas son jónicas. Y una cosa importante que vamos a ver ahorita es de que muchas veces estas columnas eran robadas del foro romano o de los edificios ya existentes. ¿Por qué? Porque si ya se te fue toda la gente importante, ya la ciudad pasó de ser el centro del universo del momento a ser 35,000 personas. Y no se quedan las personas quizá más adecuadas. Quizá antes había muchísimos cantereros, muchísimos profesionistas, podríamos decirlo. Y si ya la ciudad no dio para vivir, esos profesionistas probablemente se fueron de Roma. Entonces ya no había mano calificada dentro de la ciudad. Entonces agarraban lo existente y lo ponían en estos nuevos edificios, ya que no había quizá las capacidades en la ciudad para hacer nuevas columnas. Este es el San Lorenzo de Fori actualmente, es San Paulo fuera de los muros. Si se fijan, esta es la nueva basílica y que era parte de esta basílica. Aquí estaba el foro, recuerden que venía como parte de, pero todo lo demás, al ser considerado pagano, los templos de Júpiter, etcétera, fueron destruidos y simplemente se dejó este edificio adaptado a la nueva religión. Y ahorita vamos a ver la más famosa de ellas, el templo de San Pedro en Roma. Sí lo han escuchado, ¿cierto? Esta basílica de San Pedro, este es el edificio, la cúpula más grande en su momento del mundo de esta religión, etcétera. Vamos a ver cómo empezó y cómo antes, ¿sí sabían que antes no era el edificio que vemos ahorita? Antes de eso, el edificio que vemos ahorita es del siglo XV aproximadamente, con Miguel Ángelo, ¿sí lo han escuchado? Este personaje del renacentismo, y Bramante, que fueron los que diseñaron el edificio que vemos actualmente. Pero antes de eso, Roma, al ser un lugar de mártires, es lo que por eso les puse esto de martiria, la tumba de San Pedro se le considera a este personaje que fue el que fue crucificado de cabeza y murió por la fe. Entonces, al lado de lo que era una pista de carreras antigua romana, que es esta de aquí, ¿sí la ven? Esta pista de carreras, al lado se hizo un cementerio, porque recordemos, deshabitatio. Roma era una ciudad fantasma. ¿Han conocido, escuchado de Real de 14 antes de que ahorita se hiciera famoso, pero han escuchado Real de 14? Pues era un pueblo fantasma donde ya eran puras ruinas, en su momento fue una gran civilización, y esta imagen que les tengo aquí era el Roma. De ser el Roma que vimos en las reconstrucciones con mármoles, columnas, vida, riquezas a más no poder, decayó y se convirtió en esto. Estos son uno de los baños, ya ven que les comenté la importancia de estos centros sociales, destruidos, sin losas, a punto de caerse todo, ya estaba abandonado, porque si ya eran 35,000 personas, no había el dinero para mantener estos elementos y se iban dejando al olvido, aunado el hecho de que se agarraban sus elementos para hacer casas, para hacer nuevos templos, para las nuevas basílicas. Los edificios antiguos eran ruinas que poco a poco iban a desaparecer si seguían este ritmo en el que se comían básicamente a estas partes de la ciudad. Entonces, se empezaron a hacer estos cementerios como el que vemos aquí, y entre ellos se le atribuye a una de estas criptas como la tumba de San Pedro. Entonces, esa tumba, y sobre esa tumba, acuérdense que San Lorenzo de Fori fue hecho al lado. Aquí está la tumba y aquí está la basílica. En esta ocasión se hizo al revés y se hizo la basílica sobre la tumba del mártir, que en este caso era San Pedro. Y se creó una basílica que derriba todo lo anterior, los baños los tiran, la pista, de hecho, si se fijan, aquí está, medio la dejaron, pero poco a poco se fue desapareciendo, y también el cementerio lo fueron quitando, dejando solo la parte central, como la calle principal del cementerio, y el altar, la zona más importante, fue puesta directamente sobre la tumba de San Pedro. Entonces, es esta, aquí está la tumba de San Pedro,
y el centro, se fijan, el centro de la Basílica Nueva, y aquí el transepto, está sobre esa tumba. De hecho, actualmente, y es visitable, la necrópolis es bajar a esta tumba y este antiguo cementerio sobre el cual fue hecha la iglesia. Muy bien. Y pues sí, el altar de esta nueva iglesia queda sobre la tumba y se crea un nuevo elemento para conmemorar esta tumba. Aquí nada más les puse este de ejemplo, cómo estaba esta basílica. Este punto negro es la basílica original de San Pedro, donde aquí está la tumba de San Pedro, en el ábside. Aquí está la iglesia, aquí están las columnitas, que es lo típico del edificio basílica, y tenemos un atrium aquí afuera. Ahorita vamos a ver una reconstrucción para que se den una idea. Y ven esta línea punteada de aquí, ¿sí? Esta de aquí, esta grande, y con este círculo aquí y aquí al fondo. Esa es la basílica actual, para que se den una idea. O sea, la que existía la derribaron porque el concepto fue que el altar y el centro de la iglesia estuviera sobre la tumba de San Pedro. Entonces no podía ser señalado, ni aumentar, ni nada, sino que fue destruida totalmente y reconstruida en el estilo renacentista de Bramante y Miguel Ángelo. Entonces, estos primeros elementos fue, taparon la tumba, porque recordemos que si es un cementerio ya está sobre cierto nivel, entonces elevaron el nivel de la iglesia para poder tocarla, sin tocar la tumba, sin destruirla ni hacerla más abajo, elevaron el nivel y pusieron este elemento que se llama baldequino. Digo, en italiano es con doble C, pero en español es baldequino, que es donde conmemora dónde está exactamente la tumba de San Pedro. ¿Sí han visto el baldequino de San Pedro actual? ¿Han visto en fotos? Se los enseño. Quino. Di Bernini. Vertical. Baldaquino. Es este. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, si se fijan, actualmente sigue el mismo elemento. Este ya es renacentista. Si fijan en la imagen que les enseñé, es más sencilla que fue el original. Pero este elemento indica dónde está la tumba de San Pedro, sobre cuál fue el centro neurálgico de todo el diseño del edificio actual. Entonces, es este. Y a ver si hay una vista superior. Aquí se va a ver un poco. Aquí está el baldequino y hay unas escaleras para descender y ver la tumba. Ese concepto se mantuvo en nuevo diseño porque viene desde la basílica anterior. Si ven aquí, está el baldequino y después bajas a la altura de la tumba y tiene un deambulatorio alrededor para visitar la tumba. Entonces, este se vuelve el punto central. El diseño de todo el edificio nace en eso. Y aquí les enseño las partes de este templo. Es el atrio, que tenemos como acceso, el nártex, que es este nuevo como pronaos, pero se le llama nártex en los edificios cristianos, la nave principal con los pasillos laterales para almacenar a los fieles, la bema y el altar. El altar, recuerden que está justamente sobre el sepulcro. Aquí les doy otra parte para que se den una idea. La necrópolis es esta zona naranja, que es el antiguo cementerio. Después viene la Basílica Constantina, que es esta que les digo que es la original. Las grutas del Vaticano, que es lo verde. Y el edificio actual que vemos que es muy famoso, es el Morado Grande. Esta es la reconstrucción. Si se fijan, tiene una de las cosas muy singulares de la Edad Media, que es esta torre de aquí. Entonces, al principio era una iglesia en cruz, con estos techos inclinados, y tenía todos los elementos de la basílica, pero basílica del Foro, recuerden. Esto es como algo un poquito más realista, donde si se fijan, no tiene mucho que ver quizá con las iglesias que conocemos ahorita, ya que aquí parece como si fuera una calle europea viejita, llegas a un patio y después la iglesia. Pero así fueron como fue las primeras iglesias ya romanas, ya del Imperio Romano, que se empezaron a expandir. Y recuerden, esta religión retoma ciertos puntos
que ya tenían de la cultura antigua como los egipcios, donde empiezan a hacer las procesiones. ¿Se acuerdan que estaban en Egipto en el templo de Karnak? Entonces hacían esta procesión donde sacaban la imagen venerada y se llevaba por el pueblo. Pues igual empezaron a retomarlo esto los romanos y ahí es donde empiezan estas tradiciones de procesión. Vamos a ver un templo muy particular y muy increíble que se llama Hagia Sofía. ¿Alguien había escuchado de Santa Sofía o Hagia Sofía? ¿Alguien? ¿Moroni? No te apures. Esta Hagia Sofía es la joya de la arquitectura bizantina y es uno de los edificios más impresionantes del mundo. Yo sé que por fuera aquí lo vemos los minaretes de estos como ahorita ya es musulmana, ya es su diferente uso, pero empezó siendo una iglesia paleocristiana. Y tenía un nuevo elemento que era el ambo, que es donde se sentaba el emperador para ver todo el rito. Esta es una reconstrucción del ambo de Hagia Sofía y este ambo estaba previo a la iconostasis. La iconostasis es un elemento muy importante en las iglesias del momento porque era donde estaban los íconos, ya sea un santo, ya sea alguna persona importante o de milagros, etcétera, donde cada uno era, por ejemplo, si querías embarazarte, ibas con san no sé qué. Si querías sanarte de tal enfermedad, ibas con san no sé qué. Entonces, dependiendo de la cantidad de ídolos que tuviera la iconostasis del templo, era la importancia del mismo y el poder que tenía. Entonces, si tú vas al templo que está a la vuelta de tu casa y tiene 3 iconos, solo te ayuda a embarazarte, te ayuda a un buen trabajo y te ayuda a salud. Entonces, pues mira, te da lo básico, pero si vas al de 2 pueblos adelante, tiene 10. Entonces, si ya necesitas algo extra, ya tienes otro icono al quien pedirle este milagro o esta ayuda, ¿no? Y esto también salto de que traíamos antes de muchos dioses, donde a cada uno le pedías, por ejemplo, a Afrodita en el amor, la diosa del amor, si te ibas a la guerra, a Atenea para proteger la ciudad o para darte sabiduría, y a Marte para que a Ares y a Marte en Roma para la guerra, porque eran los dioses de la guerra, entonces te encomendabas ese sacrificio a ellos. Entonces era una forma de suavizar el cambio, y que bueno, se mantuvo hasta nuestros días, pero fue para suavizar ese cambio de que la gente empezara a aceptar esta nueva corriente y no lo viera como un choque tan fuerte en sus ideologías que atraían. Y entonces este espacio se llama iconostasis, ¿ok? Aquí tenemos en Hagia Sofía, que es esta impresionante iglesia de Turquía, donde aquí está el ambo, donde estaba el emperador, y la iconostasis de esta iglesia. Se fijan, esta tiene muchísimos santos, muchísimos iconos, y obviamente esta iglesia fue de las más importantes. Y tenemos un elemento que se llama la pequeña entrada, que es este circulito de aquí, que es donde entraba el sacerdote y ahí se vestía y hacía todo, pero también era parte de las procesiones. Entonces empezaron una procesión por la parte exterior y era muy importante aquí las sensaciones. Llegas por un espacio muy restringido, muy chico, y empezabas con el incienso, porque recuerden que también aquí todavía traemos lo de la ideología griega del olor. ¿Se acuerdan el mito de Prometeo, que les dijo a los dioses de y nos da el fuego, nosotros te vamos a dar olor? Entonces, adoptaron muchas de estas creencias en esta nueva ideología para ser parte como del rito, del misticismo y del cambio y de la cristianización que no fuera tan fuerte y poder ganar adeptos. Entonces, todos estos espacios los tiene esta iglesia. Y esta iglesia está hecha con una geometría impresionante. Vean cómo su planta está hecha a base de círculos. Aquí hay un círculo perfecto. Bueno, la imagen está distorsionada, pero es un círculo perfecto. Aquí hay otro en el centro y aquí hay otro en el centro y es exactamente la medida de la nave. Y después en manera vertical, si sacamos aquí donde está la estructura, viene esta línea naranja,
y el domo es un círculo perfecto. Entonces empiezan a ver un poco como los griegos la perfección dentro de la geometría. La geometría y hasta la fecha, tanto te ayuda mucho constructivamente, como te da un elemento de belleza y de significado mucho mayor a tu edificio. ¿Y qué observamos aquí? ¿Quién me puede decir? ¿Qué diferencia tiene este domo al domo que vimos, que es este de aquí, del Panteón Romano? Quien guste abrir su micrófono, si no, ahorita voy con ustedes. La luz, tiene entrada de luz. ¿Y cómo sientes ese domo? ¿Cuál es la diferencia entre este domo que es el Panteón, y este de acá? Sí, sí, exacto. Pero aquí, ahí les va lo que empezaron a hacer los paleocristianos en esta zona de Estambul. Empezaron literalmente a andar de presumidos. Imagínense, si de por sí lo difícil que fue hacer el Panteón Romano, hacer una cúpula de esas envergaduras, pero fíjense cómo era totalmente sólida. Tenía extracciones, pero era sólida. Ahora imagínense, empezó esta carrera por hacer las cosas más impresionantes, más altas, y que las iglesias impusieran este asombro, este miedo, pues asombro es la palabra, dentro de las personas que entraran a este espacio, porque ahora no nada más entrabas a un área muy alta, muy amplia, sino que fíjense cómo la cúpula de por sí es difícil de hacer, y la parte estructural de la cúpula se le llama tambor, la parte de abajo, y todavía la perforas. Es como si estuvieran jugando al Jenga. ¿Sí lo han jugado? Sí, ¿no? Entonces, imagínense que la cúpula es un Jenga y de repente llegan aquí en Estambul y dicen, no, nada más voy a hacerte el Jenga. Te voy a empezar a quitar así todo lo de abajo donde está basada toda el domo, te le voy a hacer extracciones. Entonces, extracciones, 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 extracciones. Por eso les digo que empezaron a hacer como unos presumidos, es decir, los avances ingenieriles en esta iglesia es de que no nada más te hago una cúpula que es ya difícil de hacer y más en esas dimensiones, sino que te la hago ligerita, como si estuviera puesta en Jenga, así con todas las extracciones. Vean la diferencia, ahora con esto que les comenté, de cómo se ve esta cúpula que está totalmente asentada sobre un piso sólido, a esta que está sobre estas nervaduritas. ¿Sí se fijan? Entonces, eso no nada más te entra luz, que hace el espacio dramático a más no poder, porque a ciertas horas del día te llega por unas zonas, después por otras, entonces te hace un aire de misticismo que empieza a jugar la arquitectura cristiana muchísimo en sus edificios, y lo vamos a ver en el gótico, pero es esta sensación al feligrés de decir, estoy en un espacio donde mora algo grande, donde te impone, donde dices, yo soy chiquito, y si esta es la casa del Dios, Él es grande y está impresionante. Entonces, la arquitectura empieza a reflejar la necesidad de hacerte sentir pequeño para hacerte creer que hay algo más grande. Entonces, ese es el concepto y esa es la base en la que empieza la arquitectura a avanzar. Entonces, lo compartamos o no el pensamiento, logró unas proezas arquitectónicas increíbles como lo es Hagia Sofía. De hecho, Hagia Sofía significa, Hagia es santa en griego y Sofía significa sabiduría o inteligencia, una de las dos. Entonces es santo conocimiento, algo así, y por eso se llama así. Entonces empieza a ser una arquitectura que, a pesar de ser este monstruo de edificio, o sea, vean el monstruo de edificio que se ve por fuera, tú dices, esto está pesadísimo, por dentro de estar unas columnotas en el centro y todo, y resulta que es un lugar que está con sus tracciones por dentro, como si hubieras agarrado una cuchara de helado y le hicieras así al helado. Entonces empezaron así como a escarbar, 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 y es un espacio ligerito. Fíjense cómo, a pesar de ser tan enorme, todo está como flotando en el espacio. Y vean cómo todo, cada una de estas extracciones es parte de esta composición del círculo. Vean cómo aquí el círculo es exactamente toda esta zona, y esta extracción es otro círculo, este es otro círculo,
y esos círculos dan en el centro del círculo que estaba superior. Entonces, esto lo van a ver, todavía no llevan taller de diseño, ¿verdad? No, esto va a ser muy importante. Por eso están bien estas teóricas antes de las del diseño, porque ya van a tener una noción antes de llegar a ver van a ver estos temas así puntuales, van a ver simetría, van a ver composición, recorrido. Entonces, en esta clase ya vimos todos estos elementos, el dónde nacieron y dónde los empezaron a usar. Para cuando lleguen a su taller de diseño, ya van a tener una noción de lo que es. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el Palacio de Knossos en Creta? ¿Se acuerdan? Que les dije que la diferencia arquitectónica de ahí es de que hacían a la persona que visitaba pasar por balcones, después la subían al edificio, la bajaban por escaleras y salían a un patio. Entonces, toda esa combinación de sensaciones se le llama recorrido en arquitectura. De hecho, venía en su mini test. ¿Sí lo vieron? ¿Ya lo hicieron? Bueno, pues ya les dije la respuesta por si no habían hecho el mini test. Entonces, y después, ¿qué hicieron? Ahí les va otra respuesta, que creo que la mayoría los respondió, pero bueno. Los egipcios, ¿qué hicieron? La escala. Entonces, empezaron, acuérdense, con el pilón, que estaba más amplio, después hasta los santuarios, que era pues, esa es la escala arquitectónica. Y estos elementos que están haciendo en Hagia Sofía se llama composición. Composición en esta parte no significa siempre ser simétrico, sino que usas un elemento, una figura o algo que se relaciona entre sí. Entonces, Hagia Sofía, esta se llama composición, donde tu concepto del edificio es voy a hacerlo en base a este círculo y cada abstracción que haga va a ser en círculo. No va a ser, por ejemplo, aquí algo recto, a menos que sea tu intención, pero tiene que estar relacionado y coherente. Debe tener relación entre sí y proporción. Muy bien. Por ejemplo, este círculo es el doble de este y no 3.5 veces. ¿Me entienden? Sigamos. Ahora, ¿se acuerdan que en el video hablaban de los visigodos y los godos y pueblos que estaban al norte de este imperio? Pues uno de los importantes es el paso de los visigodos, que empezaron aquí como del norte, sur de Rusia, y empezaron a pasar aquí en Adrianópolis, pasaron por Grecia, invadieron Italia, después salieron y regresaron hasta Hispania. De hecho, mucha de esa arquitectura nos llegó también por los españoles. Los visigodos eran un pueblo que era enfocado principalmente a la metalurgia. Metalurgia es hacer joyerías y manipular los metales que era de donde ellos venían. Recuerden, casi siempre todos los del norte, como los galos que tuvieron relaciones con los romanos, toda la parte del norte era muy rica en materiales metalúrgicos. Por lo tanto, eran pueblos que estaban acostumbrados a trabajarlos. Entonces, eran diseños más elaborados los que hacían los visigodos y un poquito eso se vio reflejado en la arquitectura. Por ejemplo, aquí en Hagia Sofía. Vean cómo los capiteles parece como si fuera, ¿cómo se llama este? Es muy, ay, se me fue el nombre. Que está aquí en Nieto, en Aguascalientes. Deshilados. Sí los han visto, ¿no? Como estas carpetitas y todo eso son como puras extracciones. Pues fíjense cómo se parece esto en los capiteles. Y el momento todo que veamos esto es relacionado a esta metalurgia visigoda y lo vemos reflejado en la arquitectura. Porque eso es lo que ellos conocían. Nosotros teníamos el Corinto, que era todo lo romano y lo griego. Llegan los visigodos y empezaron a hacer estas obras de arte donde seguía siendo un capitel que sostenía, pero ya se le daba así como si fuera un papelito que estaba sosteniendo una columnota. Entonces, Hagia Sofía juega mucho con esta monumentalidad, pesadez ligera. Entonces, literalmente el concepto de la iglesia es este, como algo tan grande y dices, ¿cómo ese capitel que se ve que está todo perforado, que está como un yenga ahí que se va a caer, sostiene toda esta iglesia? Entonces, empiezan a jugar con estos conceptos en la arquitectura. Y ahora vamos a pasar a un cristianismo todavía más dentro de la época medieval, que son los monasterios. Como bien vimos en el video, durante la Edad Media se le conoce también como la época del oscurantismo, porque no hubo quizá muchos grandes avances tecnológicos o invenciones, pero empezó en este tiempo también las universidades y los monasterios. Los monasterios era un lugar donde se cultivaba el conocimiento, donde
eran monjes que se recluían de la ciudad, estaban aislados y empezaban a recolectar se me fue la palabra. La sabiduría y los conocimientos del lugar y el espacio en donde estaban, ¿ok? Entonces empezaron a almacenar todo esto y gracias a esos monasterios sabemos cómo vivía la gente y qué era lo que se vivía en la Edad Media, porque la gran mayoría de la población era analfabeta, no tenía educación y por eso es que parece como el oscurantismo de la época humana. Y vamos a empezar con este monasterio que se llama Santa Caterina, está en Sinaí. Sí, y Sinaí, sí, más o menos me lo ubican. Está entre Egipto e Israel. Me les pongo el mapa. Mapa. Ok. Ok. Aquí está. Aquí estamos en Europa, África. Este es el Sinaí. Aquí está Egipto, aquí está Israel, aquí está Turquía, Grecia. Este es el Sinaí. Entonces, este monasterio está como por aquí. Aquí está, Santa Caterina. Aquí está el monasterio de Catalina del Monte Sinaí. A ver si hay unas fotos para que lo vean como aquí directamente. Ok, estas no nos importan. Regresemos a la presentación. Quería ver si tenían una vista para que lo vieran. Hay que tener unas por fuera, para que más o menos lo vean. A ver si tiene alguna por aquí. Si no, aquí les tengo fotos en la presentación. Pero bueno, este es el monasterio. Este aquí al fondo. Mejor vamos a las fotos. Muy bien, este es el monasterio de Santa Caterina. Entonces, al ser un lugar que está fuera de la ciudad, recuerden que en el medievo, y como lo vimos en el video, empiezan a ser lugares fortificados, donde ya es una relación más que esclavo, es tipo feudo, donde está una persona que dice, yo te protejo, tú me trabajas las tierras, y si hay guerra con el feudo al lado, yo te doy protección, pero los caballeros salen de ahí mismo, etc. Es un relajo. Y entonces, si los monasterios están generalmente a las afueras de estos feudos, o como muy cercano, pero no son parte de la ciudad, porque al final de cuentas, los monasterios veían a la ciudad como un lugar contaminado, donde había libertinajes, lo que ellos llamaban pues pecado, ¿no? Decían, nosotros nos vamos a alejar de ellos y vamos a nosotros a empezar a buscar el conocimiento espiritual, el conocimiento de la naturaleza. Por eso les digo que también fue un buen lugar como de para cultivar nuevo conocimiento. Entonces, si se fijan, aquí les puse los puntos claves. No solo cristianos, sino budistas y otros hicieron monasterios. Este fue un elemento que también hicieron en India, en Bután y en otros lugares, donde se empezaron a recluir con el objetivo máximo de alimentarse espiritualmente dentro de su religión y hacer nuevo conocimiento en base al mismo. Están alejados, cercanos, pero separados de la ciudad, ya que era vista como una ciudad contaminada, y este es el monasterio de San Caterina. Por lo tanto, la mayoría de monasterios tiene esta fortaleza, ¿sí ven estas murallas? Porque al final de cuentas también eran posibles lugares a ser atacados si alguien atacaba el pueblo. Entonces, ellos tenían que ser autoprotectores de sí mismos y a la vez autosustentables de sí mismos. Y eso es lo que ahorita también vamos a observar. Aquí vemos que es San Gal, que está en Suiza, donde el monasterio tiene que ser 100% autosustentable. Y de hecho los monasterios tienen hasta cierto número de habitantes posibles porque tienes que producir comida, tienes que producir lugares para dormir, tienes que hacer cocina. Entonces, si se fijan, esta zona gris de abajo es como la zona exterior todavía del monasterio, donde si tú eres una de las personas que están dentro del monasterio y quieres tener visitas o alguien te vea o platicar con alguien del exterior, es esta zona donde empiezas a hacer lugares de visita, etc. A partir de este punto, que es de aquí para allá, ya es exclusivamente para las personas que viven en el monasterio. Ninguno del exterior puede entrar y las visitas solo en esta parte. Entonces, aquí están las cocinas, aquí hay como jardines
hay unos que sea para hortalizas, para árboles frutales, porque acuérdense que ellos tienen que hacer su propia comida. Ellos no dependen del exterior y por eso se les dejaba como que en paz. Dentro del feudo era como que, ok, ustedes, y aparte la mayoría de los hijos de los ricos vivían dentro de estos monasterios, entonces era como un lugar donde se recluían, entonces ni se metían el pueblo con el monasterio, ni el monasterio mucho con el pueblo. Entonces, este es otro de los elementos del monasterio, de hecho, si lo ven, parece mucho a lo que, esto es en Inglaterra, de hecho, a lo que es la película de Harry Potter, que es, no sé si la han visto, que tiene todo el edificio como tal de esta película, es como un tipo de monasterio, donde, bueno, parece más castillo, si se fijan, pero tiene elementos como este de ambulatorio de aquí, que es donde generalmente al lado estaba la rectoría, y es parte de esta arquitectura del monasterio. Entonces, el monasterio tenía unas reglas que fue hecha como por San Benedicto, donde él decía toda la forma en que se tenían que comportar, lo que tenían que comer, lo que tenían que hacer, sus relaciones con el pueblo, sí o no, y toda la producción que tenía que existir. Entonces, así se llaman estas reglas. Y esta es una reconstrucción de este monasterio de San Gal en Suiza, donde si se fijan tenemos esta parte que es como si fuera el castro griego, digo romano, y eso es para defenderte, para alejarte por cualquier cosa, porque al final de cuentas estás fuera de la ciudad. Estas son las partes de visitas, estas zonas de aquí, grises, que es como el único contacto con el exterior, estaban aquí. Entonces, si tú eras del pueblo, llegabas por este puente colgante, porque tenías una zanja alrededor, probablemente no como en las películas de cocodrilos, pero simplemente si tenías algo que te dividía para que no pudieras escalar los muros, accedías a esta zona como de visitas o como de contacto con el exterior y a partir de entre estos dos torres ya no podías entrar. Y toda la producción, toda la vida de las personas que estaban ahí era 100% en esta zona. Entonces tenía sus pros y sus contras, pero pues era parte del pensamiento. Ahora vamos a ver una parte que es como el romanesco, que empezamos con este ejemplo que es San Michel de Hildesheim, que es una iglesia alemana que empieza también como monasterio. Aquí esta es la ciudad de Hildesheim actualmente. Este pedacito que ven en azul es el pueblo medieval. Y aquí está la iglesia de Michel Hildesheim. Si se fijan, está al exterior. Este esquema es el que tenían todos los monasterios. Entonces, por eso también esta iglesia, su acceso es por aquí. ¿Sí lo ven? Lateral. Generalmente pensamos que pues, por un frente o algo así, pero la razón de esta es porque aquí se conectaba con la ciudad. Y este edificio es totalmente simétrico. Aquí ya estamos hablando a los finales de la Edad Media, donde ya quizá el Roma ya está un poquito ya más lejos, y entonces readaptan la arquitectura romana, otra vez agarran la basílica para empezar a hacer nuevos edificios. Se fijan, aquí que tenemos otra vez, techo plano, nave central a doble altura, ventanas laterales y naves columnadas, ¿ok? Misma basílica. A estos elementos se les llama romanesco, no porque sean de la época romana, sino que adoptaron 100% ya la arquitectura romana para edificios cristianos, ¿ok? Y ahora, la catedral. ¿Alguien sabe lo que es una catedral? ¿Quién me dice qué es la catedral? Como una iglesia principal, ¿no? Sí, muy bien, Dante. ¿Alguien había escuchado por qué algunas se llaman catedrales y otras parroquias? Pues a lo que sé, las catedrales es el punto principal de la religión y las parroquias vienen siendo como el principal de una zona y luego ya Sí. de las parroquias se divide ya las iglesias. Sí, exactamente. Gracias, Roberto. Es que lo que pasa es que empezó a ser ya tan grande el territorio que era cristianizado, que se necesitaba una especie de organización para ya sea controlar, ponerse de acuerdo o lo que sea. Entonces se creó esta figura del obispo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, México está dividido en diócesis, así se le llama.
Francia también, todos los lugares del mundo está lleno de diócesis y de esta diócesis abarca muchos estados diferentes. Por ejemplo, la de Aguascalientes, ¿alguien se la sabe? ¿O la ha visto? Si no, para ponerles un mapita. Por ejemplo, llega hasta Teocaltiche. Por ejemplo, no sé si supieran que incluye parte de Los Altos y la catedral, que es el edificio principal de esta zona como división política de la iglesia. La iglesia principal es la de Aguascalientes y no la de Teocaltiche. Teocaltiche tiene una parroquia, por ejemplo. Encarnación del Díaz La Chona es lo mismo. Es parte de la diócesis de Aguascalientes, por lo cual su catedral es esta. Pero ¿saben de qué viene la palabra catedral? ¿Por qué se llama catedral y no iglesia principal u otra palabra? No. Moroni, ¿algo que se te ocurra? ¿Andas por ahí? De hecho, sí. De hecho, sí. ¿Y sabes qué significa la palabra cátedra? De casualidad. Está difícil, porque pues a menos que sepas griego. Es lo relacionamos, pero cátedra significa silla en griego. Entonces, por eso las cátedras antes era, tú te sentabas, así como yo ahorita lo estoy haciendo, por eso se llama una cátedra, porque me siento y te expongo. Por ejemplo, ¿se acuerdan los romanos? Se paraban y exponían en la exedra y todo esto, ¿no? Pero la cátedra significa silla y por eso las catedrales es donde está la silla principal del que va a regir esa zona. Entonces, esta, por ejemplo, es la cátedra de San Pedro, que es la silla de San Pedro. Entonces, por eso se llaman catedrales. Y después pasamos al gótico. Este se los voy a dejar 100% a que ustedes lo investiguen en su trabajo a los que les tocó, pero sí les quiero explicar un poquito cómo es lo que cambia en esta época. Entonces, traemos a Hagia Sofía, donde es un elemento monumental, muy ancho, etcétera, y empieza a jugar con esto que les dije, las sensaciones de los feligreses o las personas que visitaran y sentirse pequeños. Entonces, la arquitectura gótica, que ya es finales del medievo, pero sí quería comentarles esto porque se me hace una arquitectura muy importante, donde tú eres un minúsculo. Hay catedrales, por ejemplo, esta de la derecha es la de Ulm. ¿Saben cuánto mide de altura? Alguien, 160 y cacho metros, casi 170. Aquí en Aguascalientes no hay ni siquiera qué les pueda decir de referencia. Es como si fuera, ¿cuál es el edificio más alto de Aguascalientes? ¿Terceto? ¿Qué mide? Como unos... Profe, la torre autosoportada mide 168 metros de altura. ¿Cuál es esa? ¿La que está La en de, Telmex en el centro? ¿perdón? La que está en Tercer Anillo de Radio Grupo. Sí, esa. Ah, pues, ¿sí la han visto esa antena? La que dice su compañero. La que está allá como para Tercer Anillo, que si vienen en el puente de Costco, se ve al fondo, así una muy alta. Sí. Sí, sí, muy bien. Ah, pues imagínense, esa altura era el edificio como tal. Entonces, estos edificios son altísimos. Vean o sea, no sé si alcancen a ver, les hago un zoom, pero vean, esto es una persona. Este puntito negro es una persona. ¿Ya se imaginaron la altura que tiene este edificio? Y es que la antena es una antenita, es una cosa. Esta es una masa de construcción que tiene esta altura. Entonces, ¿ya vieron la personita abajo? Este es el edificio. Entonces, aquí la arquitectura con el gótico, por los elementos estructurales que tiene, empezó a jugar con la monumentalidad y decir, esta es la casa del Dios que profesamos y es tan grande que tú eres así de minúsculo y para que tú lo sientas. Y empieza a meter mucha luz en forma como muy mística. Y ahorita les voy a pasar 2 videos, los que se dejan al final, para que más o menos entiendan que su trabajo parcial final de esta parte del medievo, así me gustaría que lo hicieran con el edificio que les tocó. Entonces, déjenme les paso primero el de Hagia Sofía. Ah, pues de hecho aquí lo ven, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo están viendo?
Sí, profe, sí, sí. Entonces, más o menos esto me van a hacer con su edificio que les tocó. Unas cosas ya las vimos en clase, otras cosas si su edificio no lo vimos o del gótico, me lo investigan y ahorita va a venir en el video, entonces hasta pueden usar estos videos que les voy a pasar como referencia para estos elementos. Y entonces no se preocupen, no hay mínimos, pero sí tengo que saber yo que sí me pusieron la gran mayoría de elementos. Por eso esta vez no les voy a pasar mínimos, porque quiero que se enfoquen un poco más en el trabajo final, pero sí quiero que vean estos espacios, ¿ok? Entonces más o menos así, me van a poner la planta, igual, planta y fachada, como el trabajo pasado, para que no haya pierde. Entonces del edificio que les tocó, la planta me le ponen así como línea y qué es cada cosa, y en la fachada igual, me ponen la fachada y qué es cada cosa. Entonces, si se fijan, esta es Hagia Sofía, Santa Sofía en Constantinopla. Entonces tenemos el atrio, el nártex, el pórtico, la nave lateral, el exgenopilactión, que es este pedazo que les decía que pequeña entrada, contrafuerte, etc. Entonces, déjenme les paso el link de esta. Déjenme se los paso. Bizantina. Primero vamos a ver el de Hagia Sofía. Ya se los pasé. Entonces vamos a verlo. Dura 2 minutos. Santa Sofía o Hagia Sofía es una antigua basílica patriarcal ortodoxa, posteriormente convertida en mezquita, en la ciudad de Estambul, Turquía, ciudad que primeramente se la denominó Bizancio, posteriormente Constantinopla, en honor al emperador Constantino, y actualmente Estambul, nombre que le fue otorgado en 1930. En el lugar donde se halla Santa Sofía antes hubo 2 iglesias. Ambas acabaron quemadas y destruidas por distintos motivos. En el año 532, tan solo unas semanas después de la destrucción de la segunda basílica, el emperador Justiniano I decidió construir una tercera basílica completamente diferente, más grande y más majestuosa que sus predecesoras. Justiniano eligió al físico Isidoro de Mileto y al matemático Antemio de Tralles como arquitectos, aunque Antemio murió durante el primer año de la empresa. Existe la teoría de que se empleó a Herón de Alejandría para hacer frente a los desafíos que presentaba la construcción de una cúpula expansiva sobre un espacio tan grande. El historiador bizantino Procopio de Cesarea describió la construcción del templo. Se emplearon más de 10.000 personas para la construcción. El emperador hizo traer material procedente de todo el imperio, como las columnas helenísticas del templo de Artemisa en Éfeso, grandes piedras de las canteras de Pórfido de Egipto, mármol verde de Tesalia, piedra negra de la región del Bósforo y piedra amarilla de Siria. Esta nueva iglesia fue reconocida por los contemporáneos como una gran obra de arquitectura. En 1453, el sultán Mehmed II puso cerco a Constantinopla, con el deseo de convertir la ciudad al Islam. El desenlace fue la caída final del milenario imperio bizantino. Sí. Inmediatamente después de la conquista, y tras arduas tareas de reparación, Santa Sofía es convertida en la mezquita de Santa Sofía. El interior de Santa Sofía es sobrecogedor. Las dimensiones de la sala principal, la iluminación difusa, los enormes medallones islámicos con primitiva caligrafía árabe, y las columnas monolíticas dejan a cualquiera con la boca abierta. En la segunda planta de la basílica se pueden encontrar diversos mosaicos de gran interés histórico. El mosaico más destacado muestra al emperador Constantino y a la emperatriz Zoe adorando a Cristo.
El arte gótico es la denominación del estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta que surge el Renacimiento en Italia en el siglo XV, aunque en otras partes pervivió hasta bien entrado el siglo XVI. El gótico surge en el norte de Francia y se acaba expandiendo por toda Europa. Según los países y las regiones se desarrolla en momentos cronológicos diversos, por lo tanto tenemos variantes locales. A nivel arquitectónico, el estilo gótico nació en torno al año 1140 en Francia, siendo la Basílica de la Abadía Real de Saint-Denis el primer ejemplo que encontramos. La arquitectura gótica resulta de la evolución del románico. El gótico es un estilo caracterizado por el arco ojival y la bóveda de crucería. La denominación peyorativa gótico, que significa el arte de los godos, fue inventada por los eruditos del Renacimiento con un sentido despectivo a un arte que consideraban bárbaro y muy inferior al arte grecorromano. Sin embargo, fue revalorizado y exaltado en el siglo XIX por los movimientos nacionalistas y románticos europeos, y en la actualidad se considera universalmente como uno de los momentos más brillantes desde el punto de vista. Su tercer parcial. Van a agarrar una planta y una fachada o lo que encuentren de su templo, pero mínimo planta y fachada. Si se fijan, en uno pusieron como un cortecito y así. Con que tengan planta y fachada del edificio que les tocó, ya sea un monasterio o ya sea una iglesia, y van a hacer exactamente lo mismo en PowerPoint, mismos lineamientos que el pasado, un PowerPoint o PDF, lo que se les haga más fácil, poniéndome estas líneas describiendo cada pedazo para que se enfoquen un poco más en ver sus mini test para las preguntas del examen final. ¿Qué pasó, Alan? Es idéntico al otro, ¿eh? ¿Mande? Es hacerlo igual que el otro, el pasado. Sí, es exactamente lo mismo del pasado para que no se les pese mucho la mano, porque supongo que también en la siguiente clase tienen examen final de su otra materia, ¿no? ¿O lo tuvieron hoy? No, va a ser la semana que entra. Ok, entonces, para que no se les junte tanto relajo, sí se les hizo sencillo, o sea, digo, es que se me hace más sencillo que un ensayo o algo así. Sí se les hizo más sencillo eso que el primero, ¿no? Entonces, siento que no les agarra mucho tiempo, es más enfatizado en lo que es los pedazos, entonces, con que me tomen más tiempo en repasar todos los mini test para el examen final, me importa un poquito más eso. Pero igual sí quiero que estos pedacitos me los agarren. Entonces, guarden estos 2 videos que les mandé para que por si tienen dudas de los espacios que tienen que identificar, ahí vienen, básicamente. Entonces, en los que les toque monasterio, solo me ponen así dónde está la iglesia, dónde está el área de cocina, el área de no sé dónde plantaban o sea, descríbanme las partes arquitectónicas. Recuerden que cada parte, estamos en la carrera de arquitectura, y pónganme las partes arquitectónicas. Por ejemplo, en el monasterio eran torres, naves, la iglesia principal, las partes de esa iglesia, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna duda o del tema de las clases pasadas? Pueden ser dudas de todo lo que llevamos de las clases, por si quieren aprovechar. Porque la siguiente clase vamos a ir directamente, vamos a llegar. Voy a pasar lista. ¿Les parece bien 8:20 el examen? Por algún despistado que se me vaya a quedar dormido. 8:10 paso lista, y de 8:10 a 8:20, últimas dudas. Si veo que o sea, si la duda le atinan que es el examen, les voy a decir, pero voy a intentar que no. O sea, si veo que viene en el examen, les voy a dar orientación, pero van a tener ese ratito como para dudas, ¿ok? De 8:10 que pasemos lista a 8:20, dudas que tengan generales, y a las 8:20 iniciamos el examen, la siguiente clase, ¿ok? Todo muy enfocado a los mini-tests, como comentas aquí. Sí, los mini-tests los hice con ese objetivo. Por ejemplo, no terminando esta clase, recuerden que se los mando como en la tarde, que termine ya todas las clases. Voy a mandarles el mini-test también de la clase de hoy, básicamente, ¿ok? Ese es más cortito, pero en los mini-tests que van a ser 4, llevamos 2 de la prehistoria. El tercero se los junté para no dividirlos en 2 mini-tests, o sea, son más preguntas, si se dieron cuenta. Eso es como de la segunda parte. Y el test que les voy a enviar hoy en la tarde-noche, en base a esos 4 viene el examen,
Recuerden que no va a ser idéntico, pero va a ser quizá la misma pregunta. Por ejemplo, ¿qué representaba el ocre en los antiguos? Ya, dependiendo de la pregunta, ya no van a venir preguntas, respuestas tontas, sino van a aparecer todas lógicas y solo quiero que me pongan la correcta, ¿ok? La única diferencia con el examen final es que no va a haber respuestas, las opciones no van a ser tan lógicas. Si se fijan, creo que fueron medio lógicas. ¿O qué opinan ustedes? Como que se notaba cuáles no eran. Eso no va a pasar en el examen final. Lo hice así para que no se confundan mientras lo repasan y sepan cuál es la correcta, o el pensamiento correcto que se expresa dependiendo de la pregunta, y eso lo sepan contestar en el examen final. ¿Ok? Para que le digan a sus compañeros que no falten la siguiente clase, que lleguen puntuales, por si tienen duda, y por si algún despistado se queda dormido, 8:20, no más. En eso los que inicien a las 8:20 lo terminan. ¿Ok? Profe, ¿tenemos que estar en clase aquí en clase virtual o nos tenemos que desconectar para hacer el mini test? Si quieren 8:30 para explicarles ese mismo día cómo está la dinámica, ¿va? Va a estar sencilla, entonces tranquilos. Ok, perfecto. En 8:30 el examen y de 8:10 que pasemos lista, 8:30 les explico la dinámica y últimas dudas que tengan. ¿Les parece? Pero igual a la clase tienen que estar aquí normal para pasarles lista. Ok. ¿Sale? Entonces, si no tienen más dudas, pues yo les digo que aprovechen. Por eso les dije, la clase de hoy vamos a terminar un poquito antes, porque quiero que ahorita pues pueden poner a investigar ya su trabajo parcial, si tenían considerados estas horas para las clases, para que tanto en la tarde y en la semana se enfoquen 100% a estudiar los mini-test y a entender bien todos estos conceptos. ¿Les parece? ¿Tienen otra duda ahorita? ¿No? Entonces, aprovechen, no se vayan a otro lado y aprovechen de aquí a las 11, aprovechen y pónganse a hacer este trabajito del tercer parcial con la lista que les mandé, y para que ya lo saquen ahorita a las 11, me lo vayan enviando a mi correo igual, y ya a partir de la tarde y ya en la semana ustedes se organizan para estudiar sus mini-test. ¿Ánimo? Pues entonces, si no hay más dudas, dime. ¿Cuándo es el trabajo, profe? El trabajo va a ser igual hasta la siguiente semana, por eso tienen desde hoy. O sea, échenselo en la semana, pero... Sí, por eso les dije que esta clase iba a ser más corta, para que aprovechen y de una vez inicien. Miguel, ¿tenías duda o se abrió el...? No, nada más era para preguntarle eso, para cuándo era el trabajo que nos dejó ahora. Ya, perfecto, sí. ¿Alguna otra duda o otro? Si no, ya para vernos y empiecen a hacer ya su trabajo. Aprovechen ahorita el tiempo. Ese es el objetivo de terminar ahorita antes. Que lo aprovechen y tengan más tiempo en la semana para exclusivamente ponerse a repasar los mini-test. Ya, de una vez, es más, antes de que se vayan, ¿alguien de los que están aquí falta de hacer el mini-test? Que ahorita me digan, no lo he hecho. No, profe, yo no he tenido tiempo. Yo tampoco. Ok, era hasta hoy, pero les voy a dar Ahorita se lo entrego, profe, en unos 15 minutos. A ver, háganlo. Recuerden que siempre es antes de la clase. Pero a lo que voy es que ahorita ya les voy a mandar los correos a los que ya lo hicieron para que de una vez me digan si no les llega o algo, que no haya el problema de que no me llegó el segundo mini test. Ya les voy a poner publicar sus calificaciones para que las tengan. Acuérdense que ahí viene cuál está bien y cuál está mal. Sí han podido entrar a eso, ¿verdad? Mini test pasado. Ok. Sí, pudimos entrar y checar eso. Perfecto. Entonces, déjenme. Ahorita tengo 32 respuestas, tanto de ustedes como del otro grupo. Entonces, mientras tanto, voy a publicar todas, aunque les llegue también al otro grupo. Y correos electrónicos. Profe. ¿Qué onda? ¿Va a tomar en cuenta la foto del tipi para subir en el primer parcial? Sí, acuérdense que les dije que .5, ¿se acuerdan? Ok. Que sí lo hacía. Como no hubo otra actividad aparte de... Sí, muchos ya me lo mandaron también, ¿verdad? Varios ya vi que ya me llegaron. Que no lo haya hecho, ¿Todavía mandar? ¿Eh? Bueno.
Todavía Sí, solo podemos mándenme mandar. ese ejercicio para considerárselo. ¿Ok? Entonces, acuérdense, ese es lo único extra que tenemos, porque ya no pudimos, por la clase y por el tiempo, ya no pudimos podernos como hacer otras cosas. Si esto fuera como clase normal y más tiempo, nos pudiéramos hecho hacer una aldeíta todos de los tiempos. Pero bueno, solo alcanzamos el tipi y con quien lo hayan hecho tienen ese punto 5 del final. Entonces, aprovechenlo y mándenlo. Ya les mandé ahorita las respuestas del segundo mini test. Mientras estoy aquí todavía, por si sí les llegó, chequenlo de una vez en su correo. Los que no lo hicieron, pónganse a hacerlo ahorita de una vez para que tengan la respuesta y se pueda publicar. Les tiene que llegar al mismo correo del que hicieron el mini test. Profe, ya me llegó. ¿Sí? Muy bien. ¿Y si te aparece bien la calificación? ¿Ya entraste a ver respuestas y todo eso? Sí, ya. ¿Ya? Ok, muy bien. Voy a estar de aquí a las 10:30, ahorita en 6 minutos, por si a alguien no le llega o cualquier cosa, y a las 6:30 ya damos por cerrado para que se vayan a hacer su trabajo parcial. Maestro, lo último que no escuché, ¿me podría repetir, por favor? ¿Esto último que justo acabo de decir? Sí, escuché que si a alguien no le llegó algo, pero no escuché. Ah, ya. Sí, Juan. Que si ahorita de una vez chequen en su correo si no les llegó el mini test. Voy a estar ahorita en 5 minutos más, aquí a las 10:30, por si no te llegó o algo. Ya ves que la vez pasada hubo compañeros que me decían que por más que le ponía enviar, no les llegaba la respuesta. Checa de una vez en tu correo si ya te llegó la respuesta de tu mini test, la calificación. Profe, ¿cuál tipi le tenemos que mandar? ¿Mande, Allen? ¿Cuál tipi o qué es eso? Ah, ¿te acuerdas que en la clase, estuviste en la primera clase? Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas que hicimos un edificio con 3 palillos? No, la segunda clase, perdón. Ah, sí, Hicimos sí. con 3 palillos, que tú me mandaste ya la foto de ese ejercicio. No, aquí lo tengo todavía. Ah, pues sácale foto, mándamelo a mi correo, porque acuérdense que les dije que todos los ejercicios que hiciéramos, solo hicimos uno, pero porque los demás pues era o ver clase o hacer el ejercicio y ya mandárselos más de... ¿Mande? Déjale todo foto, pues, para mandárselo. Ok, me lo mandas al correo. Entonces, ese va a ser, si lo tienen hecho, 0.5 más. Entonces, aprovechenlo. Profe, a mí no me ha llegado todavía. Benjamín Petris, ¿cuál es tu correo? Ajá. Es bx1000@outlook.es. Sí, ya aquí te tengo que decir, ya lo hiciste. De hecho, te fue muy bien, 14 de 16 puntos. Déjate lo público, pero lo importante es que los tengas para que puedas repasarlo. Te lo estoy reenviando otra vez. Checa si no te llegó al spam. Una cosa que me pasó mucho y no me di cuenta, bueno, ahorita en este segundo trabajo parcial sí, pero en el primero me llegaron muchos spam. Entonces ya ven que me hubo un de, oiga, no me calificó, oiga, no sé qué, bla, bla. Estaban en la carpeta de spam. Entonces checa a ver si no te llegó ahí el resultado. Va, órale, ahorita checo. Muchas gracias, profe. Profe. Me llegó en el spam ahorita. Queda, perdón. A ver, Silvia y ahorita Marco. ¿Qué pasó, Silvia? Profe, en una de las respuestas me marca que la respuesta correcta es Sigmundus Creatus Est, que eso no es ¿Qué? de... Sí, no, esa no es correcta. ¿Cuál es? A ver, déjame checar. Que no era de Si no es la del umbilicus. Sí, es umbilicus. ¿Por qué viene esa? A ver, déjame checarlo. Si no, para reenviarles los... Se supone que esa es la que se supone que no tendría que ser. Ay, no, esa no es. Es... Ese profe es fan de Dark. Sí. Ay, sí, no. Ya, tenemos que haber visto Dark, profe. No, esa
es la que no. Déjenme, se los reenvío. Esa es la única que no. Obviamente eso era una que no. Que déjenme, les digo que sí hubo quien sí me la puso. No les voy a decir quién, pero sí me dio risa. También me puso en una, se los comparto, no les voy a decir quién, pero sí hubo quien me contestó el ornitorrinco de mar en los minitest pasados, que dije, neta, creo que nadie me lo va a poner, me lo puso, y aquí me pusieron varias veces Sigmundus Creatus Est. No es esa es de una serie. Déjenme, les vuelvo a publicarla para que no se vayan a confundir en el momento y después van a decir que sí venía, que sí. Ya se los volví a mandar. ¿Algún otro error que noten que haya estado mal en el Profe, sí. ¿Qué onda, Iván? Yo se lo acabo de mandar. En la semana no tuve tiempo, de hecho. No te apures. A ver, ¿cuál es tu correo? Para ver si ya me aparece. Es Iván Jiménez-ART @hotmail.com. Le pongo refresh. Iván, ¿qué? Iván Jiménez _art. Ese mero. Ya te lo mando a ti de nuevo. Ya te lo puse a enviar. Muy bien, gracias. Ya me dicen si llega o no. ¿No hay alguna otra confusión que haya estado mal? Déjame checarlo yo también. No va a ser que haya otro como tipo Sigmundus, que no es. La cual es considerada la primera pirámide de la cultura egipcia, es la pirámide de Saqqara. ¿Ok? Esa tiene que ser esa. ¿Cuál fue el primer sepulcro egipcio? Es las mastabas. ¿Ok? Ese sí está bien la respuesta. Es más, véanla conmigo para que lo vean. Acabo ya, con eso terminamos. Ya en mi pantalla, ¿verdad? Ok. El primer sepulcro son las mastabas. Muy bien, está bien. ¿Cuáles son las partes del templo tripartito egipcio? Es Pilón, Sala y Petra e Hipóstila y los santuarios. ¿Ok? ¿De qué orientación tiene el templo de Karnak? Es este-oeste. El templo de Karnak, ¿qué tenía en el santuario que se hacía procesión anual? Es una barca sagrada. ¿Qué aspecto de diseño implementaron los templos egipcios? La importancia de la escala arquitectónica. Acuérdense que se las dije hoy. ¿Qué aspecto de diseño implementaron los minoicos en el Palacio de Noesos? El recorrido, diferentes al usuario. Para los dorios, ¿qué representaba en la tierra a las divinidades? Los árboles y la naturaleza en general. ¿Qué elementos tenía el prototemplo griego como el de los 12 dioses de Atenas? El témenos, el altar y el árbol sagrado. Y después esta otra. ¿Cómo se llamó al invento arquitectónico que dio paso al prototemplo griego? De los prototemplos griegos a los templos griegos es el naos. Acuérdense que fue la diferencia, que es un cuarto cerrado con una estatua del dios cubiertas y columnas alrededor. Selecciona la opción que tenga tipos de templos según las columnadas que rodean al naos. Es pseudo-períptero, porque en Antis no son las columnas que rodean, sino las que están enfrente en el pronaos. El hexástilo son la cantidad de columnas que tenemos en el frente. Y el opistodomos es el espacio atrás del naos donde se almacenan todas las ofrendas, ¿ok? Entonces, la opción que tenga tipos de templos según las columnas que rodean, no las que están al frente, sino las que rodean, la única palabra que va con eso es la pseudo-períptero. ¿Qué diferencia un templo etrusco a un griego? Que el etrusco cuenta con 3/4 y no solo uno. ¿Qué elemento del foro romano antiguo era la relación con la madre tierra? No era Sigmundus Creatus Est, es el umbilicus, ¿ok? El foro romano estaba basado en ¿qué invención romana? En el agorá de Atenas. Selecciona la opción. ¿Qué onda? Ese lo tenía bien y me puso mal. ¿Cuál, Marco? ¿Cuál? ¿Qué elementos del foro romano antiguo era la relación con la madre tierra? Ah, sí. ¿Cuál le pusiste tú? El umbilicus. Sí, ese ahorita se los acabo de reenviar porque estaba mal la clave de respuesta y decía Sigmundus Creatus Est, cosa que no es. Sí. Perdona, o sea, yo creo que fue un dedazo de que, es que yo al momento de hacer sus test, miren, yo te selecciono aquí clave de respuesta, ¿se están viendo?
y yo aquí pongo cuál es la respuesta correcta y los puntos que cada tiene. Cada pregunta tiene un punto. Entonces yo creo que tuve ahí un dedazo y le puse aquí arriba, pero la respuesta correcta es umbilicus. Para que chequen este último correo que les mandé, o si no, sumen uno extra, ¿ok? Ya ahorita yo ya lo tengo corregido, todavía no paso estas calificaciones a su suma, entonces ya yo cuando las pase ya me va a salir si está bien, ¿ok? Y si quieres ahorita lo checamos al final tuyo para que lo veas, que sí ya. Luego, el foro romano está basado en qué invención urbana? En el Agorá de Atenas. Selecciona la opción que tenga elementos del foro romano. El Baleuterión es del Agorá, el Stoa es del Agorá, el templo es de los dos. Tabularium es del foro, Basílica es del foro, la Acrópolis es de Grecia, la pirámide es de Egipto. Basílica, Tabularium y Templo de Vestas son exclusivamente del foro romano, lo cual es la respuesta correcta. Y la Basílica, Iglesia Romana, Agorá y el mar, pues ya ahí con el mar dices, pues no. La Iglesia Romana tampoco, todavía no la veíamos. Entonces, elementos del prototipo urbano romano, el Cardo y el decúmano. ¿Se acuerdan estas dos líneas de urbanización que teníamos norte-sur y este-oeste? El eje central norte-sur, pues no, o sea, sí, pero por ejemplo el eje nororiental no, porque está en diagonal, entonces ese no sirve. Muralla y Agorá, no. Ciudad sobre colina alta, no necesariamente, de hecho era ya durante en lugares planos. Y ya les ponía al final, menciona 3 partes de la casa romana. Se los voy a tomar también como parte extra a su mini test. Si me lo contestan y le dan bien, les va a ir bien. ¿Ok? ¿Sí lo respondieron esa parte también? Ok, por ejemplo, nuestro compañero Guillermo, para que vean que sí ya se actualizó. Guillermo, ¿me recuerdas Marco, tu correo? Es mvinicio. Mvinicio, debe estar registrado, miren, aquí está. Mvinicio. Aquí está Mvinicio 33. ¿Sí lo ves, verdad? Sí. Entonces vamos a tus respuestas. De hecho, tuviste 14 de 16, muy bien. Y la primera tienes esto, la segunda esto, mastabas, pilón, oeste, una barca sagrada, importancia de la escala, el recorrido, árboles, altar, naos, exástilo, etrusco, y ya ves cómo ya te aparece el umbilicus. Sí. ¿Correcto? Entonces, tranquilo, yo al momento ya de pasar las calificaciones, ahorita ya vi ese error, ya lo actualicé y ya me actualiza automáticamente la calificación como debe ser. ¿Ok? Ok, pues, ya eso te va a aparecer bien. Muy bien con los de las partes de la casa romana. Entonces, pues eso es todo, compañeros. Los veo la clase que viene. En la tarde les paso igual su mini test. Va a estar más cortito, el medievo. Empiecen estudiando estos. Ahorita agarren estos 20 minutos para seguir su trabajo y ánimo. Ya casi acaba el semestre. ¿Sale? Profe, gracias. Entonces, los veo el otro sábado. Ya saben que las dudas ahí me las mandan. Y yo creo hasta máximo el miércoles estoy terminando de calificar todos sus trabajos para tener que todo el mundo lo reciba al mismo tiempo. ¿Ok? Al cabo eso ya es trabajo parcial y van a recibir su trabajo. Y en cuanto me vayan mandando, voy calificando. Ojalá, les dejo la chance hasta antes de la siguiente clase, pero ojalá me lo mandaran antes de la siguiente clase, porque yo el viernes a las 12 de la noche, lo que me llegue lo voy a calificar para ya poderles darles en la misma clase calificación final. ¿Ok? Todavía tendrían hasta antes de la clase, si terminan a la 1 de la mañana o así, pero yo voy a terminar a las 12 de la noche, de por sí ya es mucho, pero a las 12 de la noche yo voy a cerrar y lo que me llega a las 12 de la noche, el viernes de la siguiente semana, eso lo voy a calificar para poderles dar de una vez su calificación final el mismo sábado, ¿ok? Entonces, intenten mandarme este último trabajo parcial lo más rápido posible para que sí sepan su calificación la siguiente semana. Porque si me lo mandan después de las 12, la verdad, pues ya se los mandaría por correo la calificación o ya la verían reflejada en su ¿ok? Entonces ya depende de ustedes. ¿Sale? Entonces nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, estudienle, está fácil usando los mini test para que se orienten. Ahí ya tienen su acordeón prehecho, ya nada más identifiquen bien cuál es la respuesta correcta. De nada, a ustedes. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Cuídense.
¿Nadie faltó de lista que llegara tarde? No, pero sí te consideré a ti y a tu compañera de la torre que me comentaste con los problemas de internet. Yo, profe. ¿Tú, Pedro Pablo? A ver. Pedro Pablo Gallegos, ¿verdad? Sí, ese mero. A ver, pase lista. 6 de diciembre. Gallegos García Pedro Pablo. ¿La clase pasada llegaste tarde o no viniste? No, esa de tiro sí no vine. No te apures, nada más para considerarlo. Muchas gracias, Pedro. Ok. Profe. Listo. ¿Qué onda? Ya le mandé el mini test, ¿ya le llegó? A ver, ¿cuál es tu correo? Es msantospalacio7@hotmail.com. M. Santos Palacio 7. Sí. Muy bien, ya me llegó. Sale. Gracias. Perfecto. Los veo la siguiente semana. Cuídense. Vale, nos vemos. Nos vemos. Ángel.